Honestamente, estoy seguro de que hay personas que nunca han oído hablar de este país. Hoy les voy a presentar una política llamada la Estrategia Nacional de Transformación de Ruanda. Como verán a lo largo de este video, el presidente de Ruanda, Paul Kagame, tiene muchas similitudes con el presidente Park Chung-hee de Corea del Sur. Así que hoy vamos a conocer la Estrategia Nacional de Transformación de Ruanda y al presidente Paul Kagame. Primero que nada, creo que hay bastantes personas que no conocen Ruanda. Así que veamos primero dónde está Ruanda. Ruanda es un pequeño país sin salida al mar, ubicado en la región de los Grandes Lagos, en el centro-este del continente africano. No tiene salida al mar. Es una región montañosa, tanto que se le llama la Tierra de las Mil Colinas. Su tamaño es más pequeño que la provincia de Gyeongsang, pero tiene una población de 14.904.683 personas. De hecho, es posible que hayan escuchado sobre Ruanda al menos una vez, porque Ruanda fue el lugar donde ocurrió una de las guerras civiles más terribles de la historia, la Guerra Civil de Ruanda. También es famosa por la película Hotel Ruanda. También es conocida por ser el lugar donde, entre abril y julio de 1994, en solo 100 días, ocurrieron masacres en las que aproximadamente entre 500.000 y 800.000 personas fueron asesinadas. De todos modos, la opinión predominante era que Ruanda sería simplemente otro país africano común, sin mucho desarrollo y sufriendo bajo una dictadura. Paul Kagame, quien lideró la guerra civil en Ruanda, se convirtió en presidente del país en el año 2000. Paul Kagame comenzó a cambiar el país de manera bastante reformista. El inicio de esto fue la Estrategia de Transformación Nacional. De hecho, esta Estrategia de Transformación Nacional fue la política nacional de Ruanda desde 2017 hasta 2024. Actualmente, están implementando una nueva política industrial llamada Visión 2050. Primero, hablemos sobre esta estrategia de transformación nacional. La estrategia de transformación nacional, en pocas palabras, se centra principalmente en la estructura económica, la industrialización, la modernización y el desarrollo de infraestructura. Lo más importante aquí es la construcción de carreteras asfaltadas en todo el país. A nuestros ojos, estas carreteras pueden parecer simplemente carreteras nacionales, pero si vemos el estado anterior de las vías, eran prácticamente caminos de tierra. Pero renovaron todos esos caminos de tierra y los convirtieron en carreteras asfaltadas. La longitud total fue de nada menos que 800 kilómetros. Además, están construyendo y manteniendo 3.000 kilómetros de carreteras secundarias y han creado empresas internacionales de transporte y logística para promover el comercio. Y actualmente, Ruanda no tiene ferrocarril, pero están trabajando para construir uno y así facilitar la logística. Se están esforzando para que el transporte de mercancías sea posible. Por supuesto, como Ruanda es un país sin salida al mar, no pueden construir un gran puerto como el puerto de Busan en Corea, y eso representa ciertas limitaciones para el comercio. Aún así, están construyendo puertos en los grandes lagos cercanos e intentando por todos los medios comerciar con los países vecinos. Además, Ruanda tiene una característica particular, y es que el movimiento Saimaul de Corea se está llevando a cabo activamente aquí. Actualmente, Ruanda ha incorporado el estudio del Saemul en su plan educativo y está muy activa en la transferencia de conocimientos sobre cómo aplicar el movimiento Saemul localmente, así como en compartir la experiencia de desarrollo de Corea a través de este movimiento. Al establecer con éxito el movimiento Saemul, actualmente en Ruanda, cada pueblo rural está llevando a cabo activamente la campaña de construcción de nuevos caminos. Actualmente, el objetivo del presidente Paul Kagame es asegurar que la red de logística y distribución funcione sin problemas, incluso en los pueblos más pequeños de todo Ruanda. Además, están esforzándose por industrializarse. En Ruanda, el 70% de la población trabaja en el sector agrícola y aproximadamente el 25% del PIB se concentra en la agricultura. Según los datos de 2022, el 37% de las exportaciones de Ruanda provienen de productos agrícolas, por lo que en Ruanda no se puede ignorar la agricultura. El problema es que, como mencioné antes, Ruanda tiene un terreno montañoso, por lo que la productividad no es tan alta. Excepto por la producción de café y té, la mayoría de los cultivos solo alcanzan para el autoconsumo. Por eso, el presidente Paul Kagame está intentando cambiar la estructura económica de Ruanda hacia una economía industrial. Actualmente, el sector secundario representa alrededor del 22% del PIB de Ruanda, pero esto significa que lograron una tasa de crecimiento del 10% en comparación con 2024. Actualmente, la velocidad de crecimiento de Ruanda es bastante rápida y la industria manufacturera creció un 11% en comparación con 2024. La industria de la construcción creció un 12% en comparación con 2024. Aunque la base manufacturera todavía es débil, se puede ver que la industria manufacturera está creciendo bastante rápido. El presidente Paul Kagame parece tener la intención de vincular la industria manufacturera, que está creciendo rápidamente, con la infraestructura. Tiene como objetivo promover la industrialización con un crecimiento anual de las exportaciones del 17% y transformar el país en una nación basada en la exportación de productos y servicios de alto valor agregado.
Y el presidente Paul Kagame también está muy interesado en la educación. El presupuesto nacional de 2023 asignó el 17% al sector educativo, lo que demuestra su gran interés en la educación. Tiene como objetivo proporcionar clases en línea a todos los hogares de Ruanda para el año 2030. Tal vez por eso, en 1994 solo había una universidad, pero para 2024 ya hay más de 50. La tasa de alfabetización, que en 1991 era solo del 58%, ha aumentado hasta el 73.2%. Y también ha mostrado un desempeño bastante bueno en la respuesta al COVID-19. Ruanda es un país con pocos recursos y un sistema de salud relativamente menos desarrollado. Sin embargo, utilizando pruebas rápidas y aprovechando al máximo el sistema de salud que han desarrollado hasta ahora, se ha posicionado como uno de los países con las tasas de infección y mortalidad más bajas del mundo. De hecho, cuando el COVID-19 estaba en su punto más alto, fue el único país de África cuyos residentes podían ingresar a los países de la Unión Europea para viajes no esenciales. Gracias a la estrategia de transformación nacional del presidente Paul Kagame, Ruanda actualmente muestra un desarrollo económico a un ritmo bastante rápido. De 2004 a 2019, durante 16 años, Ruanda tuvo una tasa de crecimiento económico anual promedio del 7.8%. Además, a diferencia de otros países africanos, donde la corrupción es grave, la determinación del gobierno para erradicar la corrupción es bastante fuerte, por lo que el índice de percepción de corrupción en Ruanda está entre los más altos de África. Por eso, la seguridad también es estable en Ruanda. Por supuesto, si comparamos el PIB con el de Tanzania, esa cifra parece muy baja. El PIB de Tanzania es de 84 mil millones de dólares, mientras que el de Ruanda es de 11 mil millones de dólares. Y si comparamos el PIB per cápita, Tanzania tiene 1.326 dólares y Ruanda 989 dólares, así que todavía le falta mucho por avanzar. Sin embargo, la opinión general es que esto ya es un logro admirable. Esto se debe a que es un país ubicado en una zona remota de África Oriental, y al no tener litoral, es un país sin salida al mar, lo que hace que el comercio sea complicado. Además, debido a la guerra civil en Ruanda, entre 500.000 y 800.000 ciudadanos fueron masacrados en solo 100 días, por lo que todos predecían que el crecimiento económico sería imposible. A pesar de todo esto, Ruanda sigue logrando un crecimiento económico continuo, lo cual es realmente impresionante. Esta estrategia de transformación nacional es bastante similar al Plan Quinquenal de Desarrollo Económico de Corea. De hecho, en una entrevista con Dong A-ilbo en 2011, el presidente Paul Kagame dijo que creía que si Ruanda hacía lo que hizo Corea, también podrían lograr resultados. Dijo que quería tomar a Corea como ejemplo y convertir a Ruanda en una potencia de TI en África. En una conferencia de la ONU en 2015, también mencionó que el rápido crecimiento de Ruanda se debió a la adopción del movimiento Semaul de Corea. De hecho, dentro de Ruanda se está implementando el movimiento Semaul coreano. Por supuesto, no es que el presidente Paul Kagame solo reciba elogios. Al igual que el presidente Park Chung-hee, es un presidente con claros aspectos positivos y negativos. Actualmente, el presidente Paul Kagame ha mantenido el cargo desde el año 2000 hasta ahora. En las recientes elecciones presidenciales de 2014 en Israel, se dice que obtuvo más del 99% de los votos. Los candidatos de la oposición obtuvieron menos del 1%. En las elecciones presidenciales de 2003, 2010 y 2017, también fue elegido con más del 90% de los votos. La razón por la que lo evalué como dictador es la siguiente. Esto se debe a que la represión contra los miembros de la oposición es demasiado severa. Por ejemplo, en las elecciones presidenciales de 2014 se prohibió la candidatura de dos figuras de la oposición que eran fuertes críticos del presidente Kagame. Esto se debe a que las amenazas, detenciones ilegales, fabricación de delitos y asesinatos dirigidos contra la oposición y los medios críticos ocurren con frecuencia. Después, en 2015, impulsó una reforma constitucional que redujo el mandato presidencial de 7 a 5 años y permitió una reelección adicional. Como resultado, podrá ser presidente hasta 2034. Y en el caso del Frente Patriótico Ruandés, liderado por el presidente Paul Kagame, se le critica por acaparar toda la riqueza de Ruanda. Crystal Ventures, una empresa de inversión fundada en 2009 principalmente por empresarios ruandeses, es una compañía sólida, valorada en 570.000 millones de wons en activos, pero resulta que esta empresa es propiedad del Frente Patriótico Ruandés. De hecho, se sabe que el propio presidente Paul Kagame es quien la posee. Pero hay críticas de que, a través de Crystal Ventures, están extendiendo su influencia en diversas áreas, como infraestructura, bienes raíces y telefonía móvil, controlando así la riqueza de Ruanda. A pesar de eso, se ve que está haciendo grandes esfuerzos para reconstruir Ruanda, que fue destruida por la guerra civil, y para el desarrollo nacional y el bienestar del pueblo. Como logró detener el conflicto étnico que causó la guerra civil en Ruanda, tiene un alto nivel de apoyo dentro del país. Y a pesar de ser considerado un dictador, también recibe buenas críticas a nivel internacional. Por supuesto, existen problemas típicos de un régimen dictatorial, como la corrupción y las violaciones a los derechos humanos. Así que definitivamente hay aspectos positivos y negativos. El hecho de que haya evitado los conflictos étnicos y puesto al país en la senda del crecimiento económico todavía recibe una evaluación más positiva. Muchos expertos opinan que Ruanda se convertirá en un país bastante competitivo para el año 2050. Actualmente, siguiendo la política Visión 2050, Ruanda está trabajando arduamente para lograr el objetivo de convertirse en un país de ingresos medio altos para 2035 y en un país de altos ingresos para 2050, impulsando un fuerte crecimiento económico. Pero aquí hay un punto en el que debemos detenernos y reflexionar.
La cuestión es hasta dónde se puede permitir este tipo de desarrollo nacional. El crecimiento económico y la estabilidad de la seguridad. La pregunta es hasta qué punto se pueden posponer la democracia y los derechos humanos para lograr resultados como el crecimiento económico, la seguridad pública y la erradicación de la corrupción. De hecho, Ruanda todavía recibe calificaciones muy bajas en índices de libertad de prensa y libertad política. Nadie puede asegurar todavía si un modelo de crecimiento, creado en una sociedad donde se suprimen las opiniones contrarias, será sostenible a largo plazo o si dará lugar a otra forma de crisis. Así como Corea también experimentó grandes dificultades después de su rápido crecimiento, es muy probable que Ruanda también se enfrente algún día a una encrucijada. ¿Qué opinan ustedes sobre la estrategia de transformación nacional de Ruanda? Por favor, háganmelo saber también en los comentarios. Con esto terminamos el video. Muchas gracias.